Clase número 4. Preparación, siembra y manejo de almácigos. En la clase anterior vimos los sustratos que se pueden utilizar para instalar nuestra huerta hidropónica popular. Los clasificamos en dos grupos: los sistemas de cultivo en medio sólido y en medio líquido. En esta clase veremos cómo preparar, sembrar y manejar correctamente un almácigo o germinador, que no es otra cosa que un pequeño espacio donde sembramos una determinada cantidad de semillas, dándoles un cuidado especial para que no tengan problemas en la germinación y en el desarrollo inicial de las plantitas que nacen de ellas. Para hacer los almácigos o germinadores, utilizamos sustratos preparados con mayor detalle que lo indicado en la clase anterior, pues no se pueden dejar partículas muy grandes ni pesadas, porque éstas no permitirían salir a las plantitas recién nacidas, y además las condiciones de conservación de la humedad deben ser mejores, pues ni las semillas ni las plantas recién nacidas se desarrollarían si no tienen la cantidad de humedad adecuada. El sustrato utilizado para hacer semilleros en hidroponía debe ser muy suave, limpio y homogéneo. En este caso utilizaremos 50% de escoria de carbón y 50% de cáscara de arroz bien mezclados. Llenamos con esta mezcla una caja de madera previamente forrada con plástico negro hasta 1 centímetro antes del borde superior. Apisonamos suavemente y nivelamos. Luego se procede a trazar los surcos. La profundidad y la distancia a la cual se tracen depende del tamaño de la semilla y del tamaño de los primeros estados de la planta. Esta información detallada la podrán obtener al final de esta clase o directamente del manual técnico. En este caso usaremos semilla de betarraga o remolacha de mesa, que requiere surcos de 8 centímetros de separación y 1 centímetro de profundidad. Luego de sembradas las semillas, se apisona suavemente el sustrato, se riega nuevamente y se cubre el almácigo con papel periódico en épocas normales y con papel más un plástico negro en épocas de temperatura muy baja. Es importante nivelar muy bien antes de trazar los surcos y depositar las semillas, con el fin de que unas no queden más profundas que otras, ya que esto afectaría la uniformidad del nacimiento y del desarrollo inicial. No se deben hacer almácigos en tierra para luego trasplantarlos a sustratos hidropónicos. Las plantas deben nacer en sustratos sólidos hidropónicos. Durante los primeros días después de la siembra, se riega periódicamente para mantener húmedo el sustrato. El mismo día en que ocurre la emergencia de las plantitas, se retira el papel periódico y se deja el almácigo expuesto al ambiente, debiendo protegerse un poco de los excesos de sol o de frío con una sencilla cobertura en las horas de mayor riesgo de deshidratación o de helada.
A partir del nacimiento deben hacerse riegos diariamente utilizando solución nutritiva. La preparación de las soluciones nutritivas se verán en la clase número 6. 2 veces por semana se escarda y se aporca de esta manera para mejorar el anclaje de las plantas y el desarrollo de sus raíces. También se previenen y controlan las plagas que pudieran presentarse hasta que las plantas lleguen al estado ideal de ser trasplantadas a los contenedores definitivos. Esto ocurre aproximadamente entre los 20 y 40 días después de la germinación, dependiendo de las especies y de las condiciones del clima. Se retiran los elementos extraños que pudieran presentarse en el sustrato o entre las plántulas. Unos 5 días antes del trasplante, se disminuye la cantidad de agua aplicada durante los riegos y se les da mayor exposición a la luz para que consoliden mejor sus tejidos y se preparen para las condiciones más difíciles que afrontarán cuando hayan sido trasplantadas. Este proceso se llama endurecimiento de las plántulas. Veamos una vez más: escarda y aporca. El desarrollo final de un cultivo depende en gran parte del buen manejo que se le dé a los germinadores y del oportuno y cuidadoso trasplante al sitio definitivo. No todas las especies necesitan almácigos o germinadores para desarrollar sus primeras semanas de vida. Existen algunas especies que se siembran directamente en el definitivo, bien sea porque no resisten el trasplante o porque desde el comienzo se desarrollan con mucho vigor. Otras especies se adaptan indistintamente a los dos sistemas, el trasplante o la siembra directa. Entre las especies que necesitan nacer en germinador están albahaca, apio, brócoli, cebollas, coliflor, lechugas, pimentón, repollo, tomate y otras más. Algunas de las que se adaptan muy bien a la siembra directa son arvejas, cilantro, frijoles o porotos, frutilla o fresa, melón, sandía, rabanito, zanahoria y otras. Las que se adaptan a los dos sistemas son menos: nabos, colinabos, remolacha. En el manual técnico encontrará información más detallada sobre todos estos aspectos. Como hemos visto en esta clase, la preparación, siembra y manejo de los almácigos o germinadores es una etapa fundamental en el desarrollo posterior de la planta. Se debe tener mucho cuidado con el sustrato, la siembra, el riego, la regulación de los excesos de luz y temperatura, y con la prevención y control de las plagas para tener plantas sanas y vigorosas que nos garanticen buenos rendimientos en el tiempo adecuado. En nuestra próxima clase veremos los dos sistemas más utilizados para hacer huertas hidropónicas populares, en medio sólido y en medio líquido. Veamos ahora la siguiente tabla y consultemos el manual técnico para obtener mayor información y detalles.
Clase número 5. Métodos para hacer hidroponía popular.